Este es el tercer video en el cual trato el tema de la conquista de la tierra prometida del pueblo de Israel, la conquista de la tierra de Canaán, un tema complejo que confunde a muchos, particularmente cuando el texto establece que era necesario exterminar a un grupo en particular de cananeos, a aquellos que habitaban en las ciudades, incluyendo a hombres, mujeres y niños. Ya estuvimos viendo en dos videos anteriores que la ordenanza primaria fue la de expulsar a los cananeos de su territorio para luego desposeerlos de la tierra, ocupando los israelitas el lugar de los cananeos expulsados. Esta expulsión los israelitas no la llevan a cabo, a tal punto que unos 1000 años después de la conquista de la tierra prometida, conforme vimos en un video anterior, las escrituras afirman que los israelitas se seguían mezclando en casamiento con los cananeos, lo cual además está prohibido en la Torá, y se nombran 5 naciones cananeas con las que los israelitas hacían esto de casarse, de mezclarse en casamiento, y esas 5 naciones son 5 de las 7 naciones cananeas que habitaban el territorio en la época de la conquista, 1000 años antes. Este hecho de que 1000 años después hay 5 naciones cananeas siendo mencionadas, mezclándose con los israelitas en casamiento, hace imposible entender a la conquista como un proceso de exterminio generalizado. Entonces, para entender qué hubo de exterminio y a quiénes se mandó exterminar en particular dentro de todo el conjunto de las naciones cananeas, es que yo estoy haciendo este video. El tema central del video va a ser este: demostrar que el exterminio está ordenado solo para los habitantes de las ciudades, y mucha gente se pierde de este importante detalle por no prestar atención a cada palabra que aparece en el texto, y esta falta de atención a los detalles suele ser frecuente en los que al leer el texto le dan rienda suelta a las emociones que sienten al leer algunos temas fuertes, pasando a juzgar las cosas apresuradamente antes de comprender exactamente qué es lo que el texto dice y por qué. Ahora bien, yo voy a leer Deuteronomio 20:16, que es el texto más claro en la Torá sobre la ordenanza específica de exterminar a los moradores de las ciudades. Leo: de las ciudades de los pueblos estos, los cuales Yahuwá Elujaika entrega a ti por herencia. Elujaika es tu Elujai. Elujai es una manera hebraica de referirse al creador de los cielos y la tierra, palabra mal traducida como Dios. Sigo leyendo: de las ciudades de los pueblos estos, los cuales Yahuwá Elujaika entrega a ti por herencia, no vivirá ningún aliento. Ahí la palabra es neyamá. Porque en la red enredarán al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo, conforme te ordena Yahuwá Elujaika, tu Elujai, a fin de que no enseñen a ustedes a hacer todas las abominaciones que hacen para los Elujaim de ellos. Acá las traducciones dicen para los dioses de ellos, para los Elujaim de ellos. Y erren ustedes contra Yahuwá Elujai de ustedes. Puesto que todas las traducciones que yo comparto las realizo yo mismo, es necesario hacer algunas aclaraciones porque yo no suelo traducir conforme traduce las traducciones, sino que trato de respetar bastante literalmente lo que dice el texto hebreo, lo cual deja el texto como más rudo, pero esa rudeza, eso que queda más rústico, nos invita a profundizar en el significado del texto y no lo limita al texto. Porque las traducciones, tratando de generar un texto más fluido de leer, terminan determinando y limitando la expresión de lo que el hebreo dice a un único significado. Y bueno, yo prefiero dejar el texto como un poco más brusco, más rudo, pero que uno tenga que pensar un poco para ver qué es lo que el texto está diciendo, en lugar de dar eso digerido, y que al darlo digerido uno esté limitando la amplitud de lo que las palabras hebreas permiten comprender. De la traducción que yo acabo de traducir, de Deuteronomio 20:16, lo que quiero aclarar es esto que traduje como en la red enredarán.
Allí aparecen dos palabras hebreas, haharam, teharimem, que comparten una misma raíz y dicha raíz es haram. Esta palabra, que a mi manera de ver significa red, es la que suelen traducir anatema. Anatema es una transliteración al español de lo que está escrito en la traducción al griego de las escrituras hebreas. En los manuscritos griegos, cuando el hebreo dice haharam teharimem, el griego dice anathemati anathematieite, y de ahí anatema. Esta palabra suele aparecer cada vez que se habla de exterminio, por lo que me parece interesante comprenderla. Veamos unos ejemplos en los que la palabra hebrea que está de fondo, esta que traduce el anatema, cuya raíz es haram en hebreo, claramente significa red, y comprender eso me parece que nos ayuda a entender lo que anatema significa. Leo Habacuc, sección 1, verso 14 al 15, que dice lo siguiente: y haces a los hombres como a los peces del mar, como a los reptiles que no se gobierna sobre ellos, a todos con anzuelos se los hace subir, pescándolos con su red. Con su red, beharamú. Beharamú, ahí la raíz haram, y la traducción es red. Hablando de Tzur, de la ciudad de Tiró, ciudad marítima, está escrito en Yahazakel, en Ezequiel 26:5, lo siguiente: tendedero de redes, y ahí redes es haramim, será en medio del mar. Es la palabra haram, pero en plural, la que después traducen en otras partes anatema. Y en el mismo profeta 26, verso 14, dice nuevamente tendedero de redes, haramim, será, no se edificará nuevamente. También en Yahazakel, en Ezequiel, sección 32, verso 3, hablando de Faraón, rey de Egipto, como si fuese un cocodrilo del Nilo, le dice: y extenderé sobre ti mi red cuando congregue pueblos abundantes, y te haré subir con mi red, beharamí. Ahí es con mi red, es beharamí. Nuevamente la raíz es haram. Se viene hablando de Faraón en los versos precedentes como un cocodrilo, y acá después se dice cómo se atrapa un cocodrilo en la antigüedad con una red, y acá aparece esta palabra que es traducida después en otras partes como anatema. Acá todas las traducciones en esto que acabo de leer de Ezequiel, sección 32, verso 3, yo incluido, traducen red por dos palabras hebreas que son distintas. Una diferencia que ahora no viene al caso, pero quiero aclarar que la palabra que traducen anatema, pero que significa red, es la segunda red de la que se habla en este verso que acabo de leer. La primera red, cuando dice mi red, cuando el texto dice y extenderé sobre ti mi red, ahí la palabra no es haram, sino que es reyeti. Es una palabra para un tipo de red o enrejado que aparece, por ejemplo, en el libro de Éxodo, sección 27, verso 4, cuando está escrito que debía hacerse alrededor del altar de las ascensiones o de los holocaustos, como dicen las traducciones, una especie de enrejado o de red. Ahí la palabra es esta, cuya raíz es reshet. Pero bueno, solo aclarar eso, que en ese verso se habla de dos tipos de redes distintas, pero una de ellas es la que estamos examinando, que es esta que traducen por anatema. Finalmente, en esto de los ejemplos, Micayahu o Miqueas, sección 7, verso 2, dice: se perdió el compasivo de la tierra, y rectos entre los hombres no hay, todos ellos por sangres acechan, el hombre a su hermano entrampa con la red, y ahí la red es haram. Bueno, hay muchos ejemplos en los que aparece esta palabra, haram, que se traduce como red. A mí me parecía interesante agarrar específicamente algunos, particularmente los que demuestran de que esto tiene que ver con una red tipo de pesca. Y por eso los ejemplos que puse antes, en los que se habla de
de peces del mar, de cocodrilos que son atrapados con la red, de sur de Tiró, una ciudad marítima que va a ser tendedero de redes en medio del mar. Me parecía que esos ejemplos eran importantes de puntualizar para tener en claro que esta palabra es red, porque después hay otros ejemplos más, digamos, más simbólicos, de el hombre a su hermano en trampa con red, como dice en Miqueas 7 verso 2, que allí, si no tenemos los textos precedentes en contexto, de repente red quizás lo traduzcan por lazo o trampa, pero sabiendo de que esto es algo específico para atrapar peces, una red, bueno, era necesario aclarar los versos anteriores. Ahora bien, comprendiendo esto del anatema, que significa red, el concepto de lo que es un anatema sería que todo lo que cae bajo anatema cae bajo una red de la que no se puede escapar, una especie de red mortal, y en ese sentido es coherente que se hable de un exterminio generalizado en las ciudades y que al hacerlo se use esta palabra que significa red, porque es como si la ciudad entera caiga bajo una red mortal. Conforme leí en Deuteronomio 20:16, el texto dice: de las ciudades de los pueblos estos no vivirá ningún aliento. De las ciudades, ese detalle no se nos puede escapar. Esa ordenanza no era para la población cananea en general, sino para aquellos que escogiesen ampararse al refugio de las ciudades, lo cual implicaba de facto persistir en querer habitar la tierra ante la llegada de los israelitas y por tanto resistirse a la expulsión decretada por parte del Creador de los cielos y la tierra. Solo a estos cananeos estaba mandado a exterminar. Acá hay que comprender que los cananeos ya sabían de los israelitas y de sus intenciones. Me parece que el mejor ejemplo de esto es el caso de Rahab, la mujer de Jericó, la cual acogió a los espías israelitas, de la cual estuvimos hablando en un video anterior, la cual habla de que ya estaban enterados los moradores de Jericó sobre cómo había salido Israel de Egipto y cómo habían sido destruidos los dos reyes de los amorreos al otro lado del Jardín, al otro lado del Jordán. Y ya sabían que los israelitas iban a tomar posesión de la tierra. De esto está escrito en Yahushua, el hijo de Nun, en el libro de Josué, sección 2, versos 9 al 11. Por lo tanto, ampararse el refugio de las ciudades amuralladas implicaba resistirse al proceso de conquista, y era a estos a los que estaba mandado a exterminar. Al resto, fuera de las ciudades que no presentaran batalla a los israelitas, había que expulsar. En otro video daré cuenta de más temas relacionados, particularmente de toda la paciencia y compasión que mostró el Creador de los cielos y la tierra antes de terminar a exterminar a los habitantes de las ciudades cananeas. Es un tema que trataremos en otro caso. Hay muchas cosas que comprender con respecto a este tema, pero veamos cómo cada vez que está escrito algo referido sobre echar la red a una población, es decir, sobre determinar un anatema a una población, un exterminio de todos los habitantes, hombres, mujeres y niños, siempre esto ocurre en el contexto de los que habitan las ciudades. Y antes de proceder a examinar los textos que demuestran esto que estoy afirmando, cabe recalcar algo que me parece que es muy importante. Cualquier estadística a nivel internacional va a dar cuenta de cómo ha ido en aumento en los últimos tiempos el flujo de las poblaciones desde el campo a la ciudad. Es decir, del total de población a nivel mundial, cada vez son más los que habitan las ciudades y cada vez son menos los que habitan en el campo. Pero tenemos que comprender que la mayoría de la gente, la enorme mayoría de la gente, en la sociedad agricultural antigua, vivía en el campo. Los menos vivían en las ciudades.
Y esto yo no lo digo para suavizar lo que transmite el texto de las escrituras respecto al tema del exterminio de los moradores de las ciudades, sino que lo digo para que entendamos los hechos en su contexto histórico. Cuando la enorme mayoría de la población literalmente obtenía su sustento de laburar con sus propias manos la tierra y de cultivarla y de pastorear rebaños, los que vivían en ciudades eran los menos y por lo general eran los que podían permitírselo. Y en este sentido se me viene un texto que me parece que conviene traer para esta ocasión, que es el del libro de Éxodo, sección 9, verso 20 y 21, cuando en el contexto de la plaga del granizo, que se anuncia que se va a venir, está escrito lo siguiente: el que tuvo temor de la palabra de Yahuwá, de los siervos de Faraón, hizo escapar a sus siervos y a sus ganados a las casas. Pero los que no pusieron en su corazón la palabra de Yahuwá, entonces abandonaron a sus siervos y a sus ganados en el campo. Yo no digo que esto que voy a decir ahora sea la exacta interpretación del texto que acabo de leer, pero se me hace evidente que en la antigüedad unos pocos que poseían grandes posesiones vivían en ciudades y tenían a sus esclavos trabajando en el campo. Los que vivían en ciudades, por tanto, eran los menos, los que vivían en el campo, trabajándolo, por lo tanto, eran los más. Este ejemplo de que los siervos de Faraón, en contexto, los que estaban en su corte, que así todos son llamados siervos, estando en la ciudad, deciden o no mandar a los esclavos y a sus ganados que están en el campo a las casas o dejarlos allí. Este ejemplo me parece que indica esto que digo, que en términos generales vivir en la ciudad era algo que unos pocos se podían permitir en la sociedad agricultural antigua. Ahora bien, entendiendo esto y de que el exterminio de las ciudades iba a ser de los menos del total de cananeos, avancemos para demostrar que cada vez que se habla de un exterminio generalizado en las escrituras hebreas, matando absolutamente todos los moradores, siempre es en el contexto de las ciudades. Veamos un ejemplo de cuando Israel andaba por el desierto y todavía no había entrado en la tierra prometida, en el libro de Números, sección 21, verso 1 al 3. Está escrito: y escuchó el cananeo, rey de Arad, habitante del Negev, que venía a Israel por el camino de Atarim, y combatió con Israel y cautivó de él cautivos. Entonces prometió Israel promesa a Yahuwá y dijo: si entregando entregas al pueblo ese en mi mano, entonces les enredaré, jajaramti, dice el hebreo, el griego dice anathematio, de ahí anatema, las ciudades de ellos. Las ciudades de ellos. Y escuchó Yahuwá en la voz de Israel y entregó al cananeo y les enredaron, y a Haram, dice el hebreo, a ellos y a las ciudades de ellos. Y se llamó el nombre del lugar Jaramá, o como dicen las traducciones basados en la pronunciación del texto masorético, Jorma, que tiene esta raíz de Haram, de red de anatema. Bien. ¿Cuál es el énfasis de lo que acabo de leer? Las ciudades de ellos. Veamos los casos de los dos reyes de los amorreos, a los cuales derrotó Israel al otro lado del Jordán. Vamos a leer una primera parte sobre el tema y luego en la segunda parte se hace la aclaración del tema de qué tipo de exterminio hubo y el tema de las ciudades. En esta primera parte leo por un lado Números, sección 21, verso 21 y 24. 21 al 24. Y envió Israel mensajeros a Sihón, rey del amorreo, diciendo: cruzaré por tu tierra, no esparcido por el campo, ni por huerto o viña, no bebiendo agua de pozo, por el camino del rey andaremos hasta que crucemos tu frontera. Pero no permitió Sihón a Israel el cruce por sus contornos, y reunió Sihón a todo su pueblo,
y salió para encontrarse a Israel en el desierto, y llegó a Yahatza, y combatió con Israel, pero los golpeó Israel a filo de espada, y poseyeron su tierra. Sobre lo que le hicieron a Sihón y a su pueblo en relación al tema del exterminio de las ciudades, se aclara en Deuteronomio, sección 2, verso 32 al 34, lo siguiente. Y salió Sihón a encontrarnos él y todo su pueblo para la guerra en Yahatza. Y lo entregó Yahuá nuestro Elohai delante de nosotros, y lo golpeamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Y capturamos todas sus ciudades en el tiempo aquel, y enredamos Naharam, esta palabra que traducen por anatema, a toda ciudad, hombres, mujeres y pequeños, no les dejamos remanente o sobreviviente. O sea, lo mismo que estaba ordenado para las ciudades de los cananeos, acá se hace con las ciudades del reino de Sihón. Leamos ahora el caso de Og, el otro rey amorreo, en Números, sección 21, verso 33 al 35. Dice: y ascendieron por el camino del Bayán, y salió a Og, rey del Bayán, para encontrarlos él y todo su pueblo, para guerrear en Edrei. Y dijo Yahuá a Moya: no temas de él, porque en tu mano lo entregaré a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás con él conforme hiciste a Sihón, rey del amorreo, el cual habitaba en Heshbón. Y los golpearon a él y a todos sus hijos y a todo su pueblo, hasta que no quedó de él remanente o sobreviviente, y poseyeron su tierra. Ahora, en Deuteronomio, sección 3, verso 3 al 6, se aclara el tema de las ciudades y del exterminio del reino de Og, rey del Bayán. Dice: y entregó Yahuá a nuestro Elohai en nuestras manos también a Og, rey del Bayán, y a todo su pueblo, y los golpeamos hasta no haber quedado a ellos remanente o sobreviviente, y capturamos a todas sus ciudades en el tiempo aquel. No hubo fortificación que no tomáramos de ellos, 60 ciudades, todas estas eran ciudades cortadas o fortificadas, de muros elevados, puertas y cerrojos, aparte de las ciudades de los fereceos, grandes en extremo. Y las enredamos, Naharam, a ellas, conforme hicimos a Sihón, rey del Heshbón, al enredar, Jaharam, dice el hebreo, toda ciudad, hombres, mujeres y pequeños. Bueno, veamos cómo cada vez que se habla de enredar, del anatema, hombres, mujeres y pequeños, todos siendo exterminados por igual, siempre es en el contexto de las ciudades. Hay algo que tengo que aclarar del texto que acabo de leer, y es que allí donde yo traduzco aparte de las ciudades de los fereceos, grandes en extremo, la mayoría de las traducciones dicen algo semejante a: además de muchas aldeas o poblados sin número. Algunos dicen además de muchas ciudades no amuralladas. Semejantes traducciones me parecen en extremo equivocadas, particularmente las que dicen muchas aldeas o poblados sin número. Y esto lo quiero resaltar porque es importante dentro del argumento de que el exterminio de los cananeos ocurrió exclusivamente en el marco de las ciudades. Porque si en cambio fuese como inducen a pensar algunas traducciones, y también fueron exterminados los habitantes de poblados o aldeas, entonces el exterminio claramente excede a las ciudades y se desarrolla en todo el territorio de Canaán. Y la comprensión de los hechos en su contexto se nos escapa. Pero entendamos el error en el que incurren las traducciones, y el error gira en torno a la traducción de la palabra ha-perezi, que yo traduzco como los fereceos, como corresponde. Y como traducen las traducciones esta misma palabra, en la enorme mayoría de los casos en los que así aparece escrita, traducen los fereceos, menos en este caso. Ahora, comprendamos que los fereceos son una de las 7 naciones cananeas que habitaban la tierra prometida del pueblo de Israel. Su nombre, fereceos, viene de la raíz ferez,
o Pérez, que en hebreo refiere específicamente a una ciudad sin muralla, a un lugar abierto. Básicamente refiere a eso, a un lugar no fortificado. Y esto lo voy a pasar a demostrar. El punto es que los fereceos son llamados fereceos porque refiere a gente cananea que habitaba en ciudades pero no amuralladas. Y esto era una excepción dentro de la regla en la cual los cananeos que habitaban en ciudades amuralladas, fortificadas, con puertas y cerrojos. Y sin embargo había un grupo de cananeos que armaban ciudades sin murallas, lo cual era una excepción para la regla, y de ahí que eran denominados de esta manera en particular en relación a esto de habitar en ciudades sin murallas. Cuando entendemos que los fereceos son cananeos que habitan ciudades sin muralla, comprendemos que no son un linaje, sino un grupo de cananeos que tienen este estilo de vida, y es por eso que los fereceos, son los únicos cananeos que no figuran en los linajes de las naciones en Génesis sección 10. Allí vemos que los gergeseos, los heveos, los eteos, los jebuseos, los amorreos, todas estas naciones mencionadas como habitantes del territorio de Canaán, son todos descendientes de Canaán, son todos cananeos, a pesar de que luego se los nombra en conjunto y también se nombra junto con ellos a los cananeos por separado. En realidad son todos cananeos en origen, pero en los linajes no encontramos nunca a los fereceos ni como descendientes de Canaán ni como descendientes de nadie. Y es por esto que lo que tenemos que comprender que fereceos no refiere a un linaje, sino a un estilo de vida que era muy particular dentro de los cananeos, que si hacían ciudades las rodeaban de altas murallas, excepto los fereceos.